ejercicios, entre ellos el del cálculo de la magnitud y de las intensidades. Entonces, permítanme, les voy a compartir una carpeta de datos para que hagamos el ejercicio de intensidad. En un segundo. Se encuentra en la parte del apartado de magnitud de intensidad y justo dice acelerogramas. Es una liga. Por favor, se las compartí desde otra de mis cuentas, entonces díganme si sí se puede, si sí la pueden descargar. Y la vamos a ver con Dectra, por favor. Me pide que solicite el acceso, maestra. Okay. Listo, Arturo. Muy bien. Voy a apagar mi cámara porque parece que... Y voy a empezar a grabar, si me lo permite. Recording in progress.
colocan en modo, Profesora, nos quedamos en su navegador. no les está dando, ok, a ver. Listo. ¿Ya están viendo Dectra? Ya. Mosaico horizontal. Recuerden que aquí abren 3 veces y después le dan en mosaico horizontal. Y en cada una de las ventanas van a abrir las señales que descargaron. En mi caso, tengo la carpeta en el documento de clases. Todas estas son señales que están, son señales de aceleración. ¿Qué quiere decir? Normalmente cuando se registra el movimiento de un sismo, estamos registrando el desplazamiento versus el tiempo, entonces, ¿qué estamos registrando? Bueno, la velocidad. Si a una señal de velocidad nosotros la derivamos, obtenemos la señal de aceleración. Bueno, pero hay otras formas. Se pueden colocar acelerómetros para obtener directamente la señal de aceleración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un registro como este es el sismo del día 8 de septiembre del 2021, es el sismo de Acapulco. Este sismo en particular, bueno, un sismo de más de 7 y ocurrió, como ya les mencioné, en Acapulco. Entonces, por su distancia con respecto a la Ciudad de México, estos eventos saturan los registros de velocidad. ¿Qué quiere decir que satura? Cuando se ve el registro, es como, bueno, antes cuando se registraban en papel, la plumilla se salía del papel, o sea, no alcanzaba a registrar los últimos picos de las amplitudes máximas, es decir, de las ondas superficiales. Pues así como pasaba en el papel con la plumilla, también pasa con los sensores. A pesar de que ahora ya son muy modernos y tienen todo, bueno, no alcanzan a registrar estas amplitudes máximas y se ven como cortados esos picos. Para esto se instalan acelerómetros. Los acelerómetros, al estar derivado ya dentro del instrumento, bueno, a hacer esta parte de la derivación de la señal, estos registros ya no se ven cortados. Vamos a verlo. Ahorita vamos a abrir la componente Z de la estación de Álvaro Obregón. Vamos a ver si lo ve. Un segundo. Ok, lo que acabo de hacer es transformar los datos para que el programa los pueda abrir. Entonces, ustedes harán lo mismo, van a abrir una terminal en dos y se van a dirigir a la carpeta donde tienen los datos en SAC.
Hagan eso mientras yo verifico que sí se puedan abrir los datos aquí con Dectra. Abran una terminal, por favor. Permítanme un segundo. Escucho entrecortado. Esta vez lo van a repetir, pero con este evento que les acabo de pasar, de proporcionar, pero lo vamos a abrir en Seisan. Para abrirlo en Seisan, bueno, en teoría Seisan sí abre los datos que están en SAC, pero yo creo que lo que sería más conveniente es que pasemos los datos a Seisan y de ahí los abrimos. En la presentación de localización, la primera línea viene cómo hacer la conversión. Entonces, bueno, ahorita se las voy a reiterar. Vamos a usar el comando dirf espacio asterisco, asterisco SAC, para que seleccione todos los archivos que están en SAC, por favor. Maestro, ¿puede volver a repetir? ¿Cómo? Sí. Ya que están en la carpeta donde tienen sus datos, van a usar el siguiente comando, dirf espacio asterisco SAC. Profesora, no está compartiendo. ¿No se ve? Ay. Ya que están en su carpeta de SAC, usan el comando dirf espacio asterisco SAC. Perdón. Hoy sí no estamos sincronizados la computadora y yo. Le dan enter.
y les creará un archivo que se llama filenr.list. Aquí está. ¿Se acuerdan la carpeta que habían creado, verdad? La de clase, que es a donde almacenaban los datos de sismos anteriores. Entonces, bueno, en este caso, antes de almacenar esos archivos, primero tenemos que convertirlos. Van a usar el comando wavetool. Recording in progress. Voy a repetir la información anterior para que quede grabado por aquellos que se hayan desconectado. Otra vez es dirf, espacio, asterisco, sac, y después el comando wave tool. Les pregunta el nombre de los archivos que quieren convertir. En este caso es todo el file nr.list y le dan enter. Les dice que a qué quieren pasarlos, si a velocidad, aceleración. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tienen ustedes los datos en velocidad, con este comando ustedes pueden derivarlos a aceleración. En este caso, como los queremos dejar completamente en aceleración, le damos enter. ¿Podemos, por favor, repetir el paso de Wave Tool, por favor? Otra vez, es wave tool, enter. Nos pide el nombre del archivo, en este caso es el que se creó con dirf, que sería filenr.list. Le damos enter. Nos pregunta si deseamos convertir estos datos a velocidad, a desplazamiento o aceleración. En este caso los dejamos tal cual y solo le damos enter. Maestra, a mí no me aparece el de Ground Motion Output. ¿Qué te parece? Pues solo las direcciones de los archivos. O sea, ya le di Wave Tool y Ajá. dice file name o es file, o waveform file, number of filer. Ajá, esta parte. Y Nada escribiste más. filenr.list A ver, y le das enter. no me deja abrirlo. O sea, escribes filenr.list, le das enter y no te Ajá. aparece este de ground motion. Mm, ¿Y si hiciste el dirf? Asterisco Sí. sat. Sí, todo. A ver, vuelvo a probar y Sí, le digo. donde estén tus archivos, ¿eh? Sí. ¿Los demás sí les apareció hasta aquí? Sí. ¿Sí? ¿Todos van bien? Ok. Bueno, vamos a esperar un momento a su compañero. Y mientras lo esperamos, les voy a compartir los datos de aceleración pero del sismo que ustedes sintieron del 2017, el del 19 de septiembre del 2017. ¿Ya llegaste hasta ahí? Me dice que no está encontrado el archivo. Me dicen, ahí, ya lo perdí. Espera. Si lo creaste, tienes que escribir dirf, D-I-R-F, espacio, asterisco. Y debes de estar situado en la carpeta donde están tus datos desde la terminal. ¿Sale? Por ejemplo, en mi caso están en Documents, Clases, SAC. Para verificar que si tienes archivos, escribe un dir, solo dir, D-I-R, Enter, y verificas. Mientras les coloco a ustedes los otros datos de aceleración del otro evento. La idea es que vamos a comparar cómo se ven más bien dos eventos diferentes en una misma estación. Este es el segundo evento.
Ok, Ya, bueno, sí, no, parece que son 34 archivos. ok, ajá. Entonces, bueno, a ver, vuelvo a empezar. Es DIRF espacio asterisco. punto SAC, ¿no? Ujú. Si quieres, solo déjalo con asterisco, no hay problema. Ajá. Enter. Ahí en hebreo. Y después de ahí es Wave2, ¿no? Verifica que esté ese archivo, el de filenr.list. Escribe dir y verifica que esté el archivo. Por favor. Ujú, sí, sí, lo tengo. ¿Sí está? Entonces ahora sí. Wave Tool. WAVETOOL. Alcanzan a ver, ¿verdad? Ajá. Y después filenr.list. Sí. Listo. Ya. Ok. Luego Enter. Ajá. Ya me aparece distante. Bueno, velocidad. Ajá. Y luego aquí les va a preguntar si quieren aplicar un filtro. Como no queremos aplicarle ningún filtro, solamente le damos Enter. Nos pregunta a qué formato queremos pasar los archivos. En este caso sería formato SEISAN. Pueden escribir SEISAN en mayúsculas, en minúsculas, como gusten, o simplemente darle Enter. Y se los va a transformar a formato SEISAN. Ya, le dan Enter. En mi caso, como lo hizo, bueno, yo ya lo había hecho, entonces voy a tener mis archivos en SAC y seguramente este _6 ustedes no lo van a tener. Lo que pasa es que yo ya los había hecho, se los debe de dejar de esta forma. 2021, 09, 08, 01, 40, el nombre de la estación y después el nombre de la componente. Cuando tiene una L en medio, a diferencia de los de velocidad, nos está indicando que se tratan de archivos de aceleración. Como yo repetí el paso que les mostré, a mí me dejó este _6. Entonces a ustedes no les debe de aparecer, no hay ningún problema. Bueno. Profesora, ¿podría repetir qué seguía después de filter low y high? Claro. Nada más era darle enter. Ajá. Ah, ok, vale. Listo, gracias. Después ya son puros enters. Sí, ya no tienen ningún problema. Digo, a menos que ustedes quieran convertir de 6 a SAC, entonces sí. Ahora, ¿qué sigue? En estos pasos ya ustedes me pueden decir qué sigue. Ya sería su examen. ¿Qué seguiría? Ya tenemos los datos en Seiza. ¿Qué sigue? Tenemos que darlos de ¿El alta. REA? ¿No? Exacto. No, el Make Rea ya lo tienen. Bueno, eso sí, quisiera que corroboraran que tienen el año 2021 en su carpeta de clase. Entonces, se tienen que ir al disco de C, a Seismo, a la de REA o a la de WAP, y deben de tener una carpeta llamada clase, y solo corroboren, perdón, que tienen el año 2021. Si lo tienen, entonces el siguiente paso aún no lo hagan, perdón. Okay. ¿Andas por ahí, Miguel? ¿O alguna Sí, sí, distancia? aquí ando. Oye, ¿te sabes el comando para quitar archivos desde la terminal de DOS? Ah, ay, no. A ver, déjame ver si lo encuentro. Un segundo. Bueno, no importa, digo, podemos continuar y no pasa nada. Vamos a dar de alta los archivos.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Remover este archivo, el file NR, para que no tengan problema y solamente entren a su carpeta donde tienen los datos y quítenlo. Bueno, ya que lo quitaron, entonces otra vez tienen que hacer el dirf, pero en lugar de poner el asterisco o el asterisco SAC, ahora tienen que leer estos archivitos que se crearon. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, van a escribir el año, que es 2021, el mes, que es el 09, y ahí ya le ponen un asterisco. Creo que para borrar ese terminal es solamente con el comando del. ¿Del? Ah, sí. Ah, A ver. Ustedes disculparán, chicos, pero siempre usamos Linux, entonces sí, cambia bastante. muchas gracias, Sí, Miguel. doña, aquí ando. Bueno, entonces, yo ya borré también mis archivos que tenía extra. Y voy a volver a repetir el paso para que quede claro. Es otra vez dirf asterisco, perdón, 2021-09 asterisco. ¿Todos están aquí? Dirf espacio 2021-09 asterisco. ¿Sí? Sí. Le dan enter. Y ahora el siguiente paso sería el autorreg. Autorreg. Recuerdan que usamos la L para local. Copiar con C. Todos hasta aquí, autorreg, local, C, copiar. El nombre de la base de datos a la que queremos copiar estos datos, que es clase, y su operador, que en este caso, bueno, el mío es dit. Y le damos enter. Y luego otro asterisco vamos a escribir y le damos enter. Y ya me está mandando todos los datos a WAP y a REA. Es lo que hicieron tal cual cuando vieron lo de localización. Entonces, bueno, ya saben que para abrir es 2021, 09, 08, clase. Iniciales. Y les deben de aparecer todos los archivos de las formas de onda. Entonces, ahora que sigue, hacer el apilado. AA, yes, yes, AA, yes, yes, y así sucesivamente. Háganlo, por favor, chicos. Es AAYQ. Yes, yes. AA, yes, yes. Seguramente a mí se me fue por ahí un yes, yes. AA, yes, yes. Ah, yes. Y ahí está nuestro gran evento de Acapulco. Es el 7 que ocurrió en Acapulco, que ocurrió el día, en realidad fue el día 7 de septiembre. Y ya vieron, no está saturado. Es decir, se ven muy bien los picos de las ondas superficiales.
¿Cuál era el comando para visualizar todos los acelerogramas? Con P, por favor. Con P van a visualizar todos los acelerogramas, por favor. Presionar la tecla A. Después lo van a colocar en la parte superior y van a presionar la tecla A. Les va a aparecer un menú. En este menú tenemos que podemos medir las amplitudes, por ejemplo, de la P, de la S, de las otras componentes de la P, de la S, cuando no sabemos si es una onda P o una onda S, pero tenemos alguna lectura. Y a nosotros la que nos interesa es la de los PGAs, es decir, las aceleraciones máximas que se encuentran en estos picos altos. Le vamos a dar clic ahí. Nos dice que, pues, que esta no está convertida, no le hemos aplicado el factor bueno, la función de transferencia, que es la que nos ayuda a corregir de cuentas y pasarlo a unidades métricas, no importa, le decimos que sí, le damos OK y nos aparecen dos valores. Uno, el valor de las cuentas máximas, que es y el tiempo. El que nos interesa es de las cuentas. Entonces lo que harán será realizar una tablita donde van a colocar el nombre de la estación y este valor de cuentas para cada una de las estaciones. Por favor, les pido que lo hagan para cada una de las estaciones que tienen desplegadas para este evento. Y ahorita que tengan ya su tabla en Excel, les voy a dar el factor para que lo multipliquen. ¿Sí les quedó claro hasta aquí? ¿O quieren que vuelva a repetir con otra estación? Creo que sí, entonces esto lo hacemos solo en las verticales, ¿verdad? Y solo en la primera componente. Ok. Y esto lo van a repetir con el sismo del 2017. Y también les vamos, no, ¿saben qué? Va a ser con los dos sismos del 2017, con el del Golfo de Tehuantepec y con el que ocurrió en Morelos, Puebla. Ahora, la ubicación de las estaciones es súper importante, porque eso lo van a hacer en su análisis de esta práctica. Aquí en cerca se encuentran las redes locales y regionales. Entre ellas, ay, no es cierto. Aquí en la red de estaciones, perdón. Aquí está la red del Valle de México. Y en esta se encuentran todas las estaciones que están dentro de la ciudad.
¿Por qué es importante este dato? Ahora no me deja. Ubicar las estaciones nos ayuda a entender, para empezar, en dónde se encuentra, obviamente, y el efecto de sitio que puede haber sobre estas estaciones. Cuando ustedes vayan haciendo su tablita, inclusive aunque lo tengan estos valores en cuentas, se van a dar cuenta que para algunas estaciones son mayores estos valores que para otras. ¿Esto qué implica? Que el efecto sobre las estructuras y obviamente sobre cómo los percibimos es diferente. Por ejemplo, esta estación en particular, la de Álvaro Obregón, nosotros generalmente los datos los vemos muy bonitos porque está en la punta del cerro. No sé si alguno de ustedes viva en la Magdalena Contreras, por donde están los dinamos. Bueno, pues todavía pasando el cuarto dinamo, se sigue subiendo, subiendo, subiendo hasta uno de los cerritos que tiene por ahí, me parece que hacen algo durante la Semana Santa o algo así, y ahí se encuentra esta estación. Entonces, está muy alejada de la civilización, bueno, de las poblaciones más cercanas, y eso ayuda a que nuestros registros sean muy buenos de los sismos, pero también por estar en un cerro que es terreno duro, generalmente las amplificaciones, a menos que el sismo, y ustedes ya me dirán cómo ven esta estación comparada con los otros eventos, a menos que el sismo sea muy cercano, pues sí, las amplificaciones serán muy, muy grandes, pero si no, generalmente está muy atenuada la señal. En cambio, en las estaciones que se encuentran en la zona centro, en la zona del lago, que puede ser hacia Iztapalapa, la Miguel Hidalgo, la Cuauhtémoc y todas estas estaciones, como son zonas del lago, las amplificaciones, o sea, los PGA se van a ver muy grandes. Entonces, su tarea, bueno, más bien, lo que van a reportar en esta práctica 3 será hacer la comparación de estos 3 eventos, tomando en cuenta la ubicación también de los eventos y la magnitud de estos, cómo se registran en la Ciudad de México, en las diferentes estaciones. Ahora hay un detalle. Puede ser que una estación haya registrado el evento y esa misma estación no haya registrado los otros 2 eventos. Es probable, no pasa nada, o sea, solo quédense con el registro y pues ahí no se podría hacer una comparación. Pero si hay estaciones que sí hayan registrado los 3 eventos, pues bueno, en esas es donde tendríamos que hacer la comparación. ¿Quedó claro, chicos? Sí, yo tengo una duda. Para Ok. marcar justamente el APGA, ¿se tengo que marcar siempre primero abajo y luego arriba o solo el máximo de arriba y el máximo de abajo? El máximo de arriba y abajo. O sea, el chiste es que tengan las 2 lecturas y con eso les hace eh, el cálculo. Puede ser abajo y arriba, arriba y abajo. El punto es que les haga el cálculo el programa. Ahora, si alguno de ustedes en algún momento se ve interesado por el área de bases de datos y estos temas relacionados con el área de riesgos, hablando pues de los temas de protección civil, una herramienta que les ayuda mucho es para realizar mapas, puede ser todas las variantes de ArcGIS, pero es un programa muy caro, y existe un programa que es libre, que es el de QGIS. Entonces, con ese, ustedes pueden meter estas tablitas en el Excel, que las guardan como CSV, y las pueden abrir en un QGIS y les va a plotear con un, un degradado de colores, cómo se ven estas aceleraciones máximas. Entonces, bueno, esto ayuda mucho, por ejemplo, al área de protección civil para saber, y en el caso de sismología, aunado a los sismogramas, para ver cuál es el impacto en diferentes regiones de la Ciudad de México. No vamos a tocar el de QGIS, que ya no nos da tiempo, pero bueno, les paso el dato.
¿Dudas, preguntas hasta el momento? Lo vamos a repetir con otra estación. Para los que se salieron, abrimos las estaciones. Seleccionamos alguna otra de las estaciones. Por ejemplo, esta vez quiero ver las de Venustiano Carranza. Creo que está cortada. Si no, va a ser Miguel Hidalgo. Estas de abajo se repiten, entonces es la misma componente. Sería esta, esta y esta. Am, Yo tengo una duda en esa parte, si puedo volver a ver ese valor. Así justo como ahorita se le fue, a mí también como que le di zoom y ya no alcancé a copiar ese valor. ok, no pasa nada. Puedes volver a borrar la lectura. Te colocas sobre la lectura y con la tecla D la borras. Ah, ya. Gracias. Lo que estamos haciendo es a ojo, o sea, sí es cuantitativo, pero también es un poco a ojo el distinguir cuáles son las amplitudes máximas. Sin embargo, bueno, ya existen programas que extraen ese valor y, y ya nos dan cuál es la amplitud máxima. Pero esto es para que sepan ustedes de dónde viene. Les voy a colocar en el chat los valores de las aceleraciones o el valor por el cual van a multiplicar esas lecturas.
por 10 a la menos 7, o sea, el valor que ustedes obtienen, por ejemplo, en este caso de 253.451.51 cuentas, se los convierte a metros sobre segundo al cuadrado y 4 por 10 a la menos 9 se los convierte a centímetros sobre segundo al cuadrado. Les van a quedar, digo, el desplazamiento de la Tierra en realidad es pequeño. El efecto sí puede ser muy grande, pero porque recordemos que afectan más que nada las frecuencias. Obviamente que el desplazamiento también es importante, pero se van a sorprender de que en realidad no es tan grande. Claro que cuando hagan esto para el sismo, por ejemplo, del 19 de septiembre, como estábamos tan cerca de esta fuente, pues aquí sí, en ese caso, las aceleraciones eran, eran mucho más grandes, ¿no? Que en el caso de los otros eventos. Pero bueno, saquen ustedes su tablita, sus comparaciones y ya me dirán qué es lo que observan. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, para cerrar esta parte de la práctica de magnitud, intensidad, vamos a ver también un ejercicio de magnitud. Este está muy sencillo. Les acabo de compartir un documento donde vienen 3 sismogramas. Ay, díganme si se ven, por favor. Y algo así como lo que hicieron ahorita con la práctica, solamente que estos son en papel, van a medir las amplitudes de estas señales. Ay, pero creo que no se ve. Se llama ejercicio de magnitud, ¿verdad? Es que Sí. también me pide acceso. Ay, también. A ver, mejor se los descargo y se los subo para que no les pida el acceso.
lo subí en, bueno, en Word y en PDF. Bueno, tienen 3 sismogramas y en todos ellos van a medir la amplitud. ¿Y qué es lo que harán para determinar o cómo se determinaba la magnitud en escala Richter? D es la distancia al epicentro en kilómetros. Ustedes recordarán que para obtener esa distancia tienen que ver la diferencia de S menos P, aquí está en segundos, y eso lo van a multiplicar por 8. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? En cada uno de los sismogramas harán su lectura de P de S, por ejemplo, en este caso son 80 segundos, eso lo multiplican por 8 y con eso obtendrán esta distancia en kilómetros, ¿vale? Y para medir la amplitud, bueno, se regresan otra vez a su sismograma. Y van a hacer la lectura, pero esta vez de la S. Entonces, con esa amplitud que van a tener en milímetros, van a unirla con la distancia que obtuvieron y donde se crucen, se deben de cruzar sus tres lecturas, esa será la magnitud de su evento. Entonces, ya lo vimos con CODA, esto es como lo hacía Richter. Ya analizaron ustedes las aceleraciones máximas para determinar intensidad y eso sería lo que ustedes reportarían en su práctica número 3, por favor. Y pues bueno, este ejercicio realmente está muy sencillo. Cualquier duda, por favor, nos escriben. Y pues sí, me gustaría ya empezar a abrir el tema de mecanismos focales, porque se nos va a llevar un poco más de tiempo. Entonces, para no perder tiempo, vamos a cerrar ya magnitud e intensidad. Abrimos mecanismos focales porque además quisiera que ustedes me dijeran qué día del siguiente mes, digo, ya estamos en mayo, de los viernes, pueden ir al servicio, pueden venir. Yo sé que están tomando sus clases en línea, que no les afecte para que vengan y visitemos el servicio sismológico. Entonces, piénsenlo, qué tal les queda el día viernes, para que yo aparte además el salón. Puede ser el viernes 6 o el viernes 13 de mayo. Ustedes Por mí cualquier día está bien, no hay ningún problema. Cualquier día se lo desocupo para ir. Ok. Y por otra cosa, para la práctica 3, ¿nos podrían mandar o poner en el Classroom qué puntos se van a evaluar, qué cosas tenemos Sí, que hacer, solo como un resumito rápido? sí, sí, sí. Sí, en donde Gracias. viene lo de práctica 3, ahí les dejo las actividades que tienen que entregar. Sin Perfecto. ningún problema. Entonces, 6 o 13 bueno, de preferencia que sea después del 13. Sí, sí se grabó. Se las subo. Ya tengo la grabación en la nube, entonces se las comparto. Pues ustedes Para decidir, perdón, para les voy a decidir el mandar, día les voy a podemos mandar, hacer. sí, una votación. Bueno, ¿saben qué? Miguel, ¿andas por ahí otra vez? Sí, sí, aquí ando. ¿Crees que puedas hacer como la otra vez, una votación y ponerles 6, 13 Es y 6, 13, 20 y 27.
6, 13, ajá, las 4 fechas. Ok, se las mando entonces por correo en un Sí, ratito y ajá. la discutimos la otra semana. Entonces, Es que ya el seis, sería, sí, ¿no? sí quita Ya el 6 está. entonces y deja 13, 20 y 27. Ok, o si no, a ver, sí, ok. Sí, para que tengan tiempo de revisarla. Sí, sí, la hago. Sí, porfa. Sí, claro que sí. Y así tienen ustedes tiempo de organizarse y de elegir la fecha, porque tienen que venir aquí al sismológico. Entonces, y de hecho ahí yo creo que vamos a hacer el ejercicio de localización, pero ahora sí, con papel, si nos da tiempo. Así que, bueno, pues ya, sin más preámbulo, les dejo lo que tienen que entregar en la práctica 3 y vamos a empezar a revisar, ahora sí, uno de mis temas favoritos, que es el de mecanismos focales. De hecho, yo creo que en la siguiente clase, ya que el SEC no vamos a ir al servicio, por ahí vamos a dejarle unos minutitos a Miguel, que realizó su tesis justo con el sismo de septiembre, el del 19 de septiembre. Él calculó el mecanismo focal, pero haciendo una inversión. Entonces, ahí te vamos a dar unos minutitos para que... Sí, está bien, sí, para que prepare algo Sí, y, porfa. y se los muestre entonces. Sí, el Sí, día que sea aquel sismológico, ¿verdad? sí, 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 sí. Hecho, sin Por- falla, claro que sí. Va que va. Va que va. Bueno, pues vamos a empezar viendo un video de Iris. Primero, ¿qué es un mecanismo focal? Es una representación gráfica en un modelo 2D que nos ayuda a, a visualizar cómo fue el desplazamiento de la falla. Pero, ¿por qué es de los temas favoritos? Yo creo que de todos los investigadores. Una, porque corrobora lo que en campo se hizo de manera, bueno, con los geólogos, cuando se llegan a ver las fallas, porque, por ejemplo, ya cuando hay ciudades construidas sobre zonas donde había fallas, como es el caso de la Ciudad de México, y es muy difícil poder cartografiar esas fallas, inclusive es difícil poderlas estudiar de manera, bueno, en campo. Se sabe porque, bueno, en algún momento se hicieron estudios geológicos y se tiene como cierta idea de lo que se puede esperar en algunas regiones. Pero cuando ya no es posible, pues ayuda mucho el a través de los sismogramas poder determinar cómo es el desplazamiento de estas fallas. Ahora, como físicos, yo creo que en esta parte de la sismología se reúnen muchas herramientas, tanto matemáticas como físicas. En el caso de las herramientas matemáticas, es necesario un análisis tensorial para poder entender cómo es el desplazamiento de estos esfuerzos. Entonces aquí se une con esta parte que ustedes, si ya llevaron la materia de medios deformables, entonces les cuesta un poquito menos de trabajo entender cómo funcionan los mecanismos focales. Y si no, y si ya llegaron al tema de relatividad, lo que ven con los tensores, se revisa muy bien en esta parte, o más bien se asemeja a lo que vemos en el análisis tensorial para la determinación de mecanismos focales. Por otro lado, a nivel programación, es donde se requieren más herramientas de cómputo, más lenguaje de programación para poder realizar algo que se le conoce como inversión. ¿Qué es la inversión? De manera muy sencilla, es lo que ustedes, creo que ya les había comentado en algún momento, es lo que ustedes han hecho toda su vida, bueno, no toda su vida académica, de hecho, seguramente desde que estaban niños y por ahí empezaban con enseñarles cómo se desplazaba un carrito o cuando iban viendo ya sea en el taxi, micro o auto, cómo se desplazaba el tacómetro y se veía el tema de velocidad y ya cuando lo revisaron ustedes de manera formal en sus laboratorios de mecánica, de fenómenos y hacen una comparación entre sus datos experimentales con un modelo, el modelo son las ecuaciones que vemos en física, y entonces van comparando ambas cosas. Eso es una inversión, básicamente. Pero bueno,
ya cuando se revisan en estos temas de sismología para el cálculo de la magnitud o para realizar un mecanismo focal, de hecho ya es un poco más complicado, ya se requiere inclusive mucho espacio de cómputo y a veces el realizar estas inversiones requiere mucho tiempo. Por ejemplo, hay ocasiones que llegan a tardarse hasta más de una hora corriendo un algoritmo para poder obtener un resultado. Entonces, se une esta parte de programación. Si a ustedes les gustan mucho la parte de modelación matemática, las ecuaciones diferenciales, ecuaciones parciales y estos temas que se revisan en matemáticas se aplican muy bien en estos temas de sismología y sobre todo en el de mecanismos focales. Y bueno, y finalmente en la cereza del pastel, entender la física del desplazamiento, de los esfuerzos que generan, que dan lugar a una ruptura, entran, bueno, diferentes temas de física, desde la parte de mecánica, pero también la de termodinámica, inclusive hay algunos trabajos que se han realizado para entender otros temas de física que se aplican dentro de los movimientos en el interior de la Tierra. Ustedes saben que el calor interno de la Tierra, o seguramente ya han escuchado por ahí, está relacionado con procesos nucleares que se dan en su interior. Así que hablar de estas fracturas, de estas fallas que se dan y llevarlo a esta parte geométrica de los mecanismos focales requiere tener varias herramientas de física, entender bien la física de lo que se está revisando, porque además resulta que las ondas pasan por diferentes estratos y entonces ahí lo relacionamos un poco por cómo viaja el sonido y cómo cambia esa velocidad. Lo mismo pasa con las ondas, van cambiando sus velocidades conforme aumenta la profundidad, conforme pasan por diferentes estratos. Entonces, bueno, para mí es uno de los temas más bonitos de la sismología porque reúne, como les digo, diferentes herramientas. Entonces, ahorita vamos a ver la parte sencilla de la obtención de mecanismos focales. Y haremos un ejercicio la siguiente semana. Díganme si sí se escuchan. Sí, sí se escucha. Cuando se produce un terremoto, los sismólogos crean gráficos de mecanismos focales, informalmente conocidos como pelotas de playa, para mostrar los movimientos de falla que producen un terremoto. Los mecanismos focales se basan en la dirección del arribo de la primera onda P. Vamos a investigar los patrones de arribo de ondas P que se derivan de los diferentes mecanismos de falla, considerando primero un terremoto de falla transcurrente. Cuando se produce un terremoto, las ondas sísmicas irradian fuera del epicentro en todas las direcciones. Las líneas verdes paralelas en los cuadrantes noroeste y sureste han sido comprimidas durante el terremoto, y en los cuadrantes noreste y suroeste fueron extendidas. Veamos a las ondas P alejarse del epicentro. Insertaremos resortes para demostrar y exagerar las características de compresión y dilatación. En el noroeste y el suroeste del epicentro, las rocas se comprimen y las primeras ondas P en arribar a esas estaciones son forzadas a alejarse del epicentro. Al noreste y suroeste del epicentro, las rocas se expanden y las primeras ondas P son forzadas hacia el epicentro. Los arribos de dilatación y compresión a menudo se muestran como signos positivos y negativos, respectivamente. Con las observaciones de muchas estaciones, vemos dos cuadrantes con arribos de compresión y dos cuadrantes con arribos de dilatación, separadas por planos nodales perpendiculares. Para simplificar la ilustración, los cuadrantes de compresión pueden ser sombreados y los cuadrantes de dilatación se pueden dejar sin sombrear, produciendo un patrón de ondas P, primer movimiento que se asimila a una pelota de playa. Se puede observar que este patrón de dilataciones y compresiones puede ser producida ya sea por fallado lateral derecho en un plano de falla norte-sur
o un fallado lateral izquierdo sobre un plano de falla este-oeste. Por lo tanto, se debe utilizar el conocimiento de la geología en la región para decidir cuál plano nodal es el plano de la falla. Por ejemplo, si un terremoto con epicentro en la falla de San Andrés con un mecanismo focal parecido a este, la opción más probable sería que el plano de falla esté orientado noroeste-sureste, paralelo al punto de choque de la falla que observamos en la superficie. Consideremos ahora un terremoto lateral derecho en la zona de fractura de Kane en el Atlántico. Este terremoto producirá compresión en los cuadrantes noreste y suroeste, y la dilatación en los cuadrantes noroeste y sureste. Dado a que no existen sismómetros en las cercanías, los primeros patrones de arribo de las ondas P se observan en las estaciones distantes. La energía sísmica viaja fuera del terremoto en todas las direcciones. Entonces, debemos tener en cuenta la geometría tridimensional de las trayectorias de los rayos. Para ello, es conveniente imaginar una esfera, llamada la esfera focal que rodea el hipocentro del terremoto. Rayos que viajan a las estaciones distantes irradiarán desde el terremoto a través del hemisferio inferior de la esfera focal. Para simplificar las cosas, vamos a ver a las dos secciones transversales en ángulo más o menos recto. En primer lugar, hacer un corte vertical a la Tierra a través del hipocentro, en una orientación noreste-suroeste. Ondas P que salen del terremoto y que viajan a Lima, Perú, en el cuadrante suroeste, o a Madrid, España, en el cuadrante noreste. Tendrán primer arribo de ondas P de compresión que empujan hacia arriba, lejos del terremoto, y se observan como un movimiento vertical ascendente inicial en esos sismogramas. El segundo corte transversal mostrará ondas P viajando a Detroit y Seattle en el cuadrante noroeste y a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en el cuadrante sureste. Estos tendrán primer arribo de ondas P de dilatación que son atraídas hacia el terremoto. Se observan como un movimiento vertical descendente en sus sismogramas. Mediante el examen del primer arribo de ondas P en muchas estaciones en un rango de azimuts y distancias desde el terremoto, podemos determinar el patrón de compresiones y dilataciones en el hemisferio inferior de la esfera focal. Como hemos visto, un terremoto de desgarre produce un patrón de cruce de fallas aproximadamente verticales, o planos nodales que separan dos cuadrantes compresivos y dos cuadrantes de dilatación. Veamos ahora el patrón de compresiones y dilataciones que resultan de un terremoto en una falla normal, como en el lado este de la provincia Cuenca y Cordillera de la montaña de Steen. El bloque en el lado este de esta falla se cae con respecto al bloque del oeste. Visto en un corte transversal, observamos que los primeros arribos de las ondas P de compresión irradiarán al este y al oeste del hipocentro a un ángulo descendiente intermedio y superficial. Los primeros arribos de las ondas P de dilatación se alejan del hipocentro en un ángulo de inclinación descendente. El mecanismo focal resultante tiene los planos nodales perpendiculares que cortan el hemisferio inferior de la esfera focal en un despliegue con apariencia de corte de naranja, con compresiones en el exterior y dilataciones en el centro. Esta es la firma del mecanismo focal de un terremoto en una falla normal producido por fuerzas de extensión. Debido a la forma en que el plano de falla intersecta la parte inferior de la esfera focal, el límite entre las regiones sobre el mecanismo focal es curvo. Por último, vamos a considerar una falla inversa como la que se encuentra debajo de la Sierra Pie de Palo, dentro de las sierras pampeanas al noroeste de Argentina. Esta es una falla inversa oeste convergente, donde el bloque en el este se mueve hacia arriba y sobre el bloque en el oeste. Visto en un corte transversal, observaremos que los primeros arribos de las ondas P de dilatación irradiarán hacia el este y el oeste del hipocentro a un ángulo descendiente, intermedio y superficial, mientras que los primeros arribos de las ondas P de compresión salen del hipocentro con un ángulo descendiente pronunciado. El mecanismo focal resultante tiene planos nodales perpendiculares, con la misma apariencia de corte de naranja, observado por una falla normal. Sin embargo, para un terremoto de falla inversa, dilataciones están en el exterior y compresiones están en el centro.
Este mecanismo focal, ojo de gato, es la firma de un terremoto en una falla inversa, producido por fuerzas tectónicas de compresión. Bueno, yo sé que ahorita en una primera visualización puede costarles trabajo. Vamos a ir revisando este video. Vamos a ir revisando este video, sobre todo los puntos importantes para diferenciar entre un mecanismo focal inverso, uno normal y uno transformante. Entonces, además de que van a entregar la práctica, la siguiente actividad es muy sencilla. Durante la semana ustedes saben que todo el tiempo están ocurriendo sismos en el mundo. Entonces, por favor, quiero que entren a la página de USGS, la que ya se conocen, la que revisaron cuando vimos el tema de tectónica, y vean el sismo que más les llame la atención, de preferencia que sea un sismo de magnitud, si se puede, bueno, y si es que lo hay, superior a 6 o a 5, generalmente esos le calculan el mecanismo focal USGS de manera muy rápida. Entonces, van a decirme cuál es el mecanismo focal, es decir, esta pelotita de playa que determinó USGS. Si de esta semana no encontraron nada, bueno, pues se van regresando semanas atrás, puede ser de este mes. Hubo varios sismos de magnitud 5 en México, entonces seguramente encontrarán varios en la página de USGS y si no, pues puede ser de otra parte del mundo, para que la próxima clase comprendamos un poquito más el video y lo relacionemos con lo que pasa en otras partes del mundo y revisaremos otra vez su práctica, perdón, su presentación que hicieron cuando vimos el tema de tectónica. Me parece que ya con todo lo que hemos visto durante el curso, ahora sí vamos a terminar cerrando esta parte de la sismología y que yo espero que a ustedes les quede mucho más claro el proceso de ruptura y qué es lo que hacen los sismólogos para entenderlo. Entonces, nos veríamos la siguiente clase, por favor. Y por favor, su sismo con el que han estado trabajando es al que vamos a calcularle el mecanismo focal. Entonces, ténganlo listo, con el que localizaron y al que le han hecho todo. Y pues ya, nos vemos entonces el próximo viernes. Vayan pensando qué día les conviene para que hagamos la visita en el servicio sismológico. Y mientras yo también voy organizándome para traerles a alguien, una persona experta en el tema de vulcanología y que obviamente les hable sobre la relación que hay entre los sismos y los volcanes. Y pues ya, nos veríamos entonces el viernes. Cuídense mucho. Cualquier duda, pregunta que tengan, nos pueden escribir a nuestro correo. Gracias, chicos. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Bonita tarde.